Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor nuevamente para compartir la palabra de Dios. Les invito pues a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer del 25 a 37. Lucas capítulo 10, del 25 al 37, dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Santo Dios, gracias te damos, Padre bueno, misericordioso, por ese amor tan grande, Señor. Ese amor que siempre nos das cada día y que demostraste cuando estuviste en este mundo y lo sigues, Señor, haciendo. Porque eres bueno, misericordioso, porque nos amas con amor eterno. Gracias, Dios de los cielos. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que escuchan, Señor, esta palabra. Tu bendición, tu amor, tu gracia sea con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre bueno, todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito, precioso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos pues hoy día a tratar sobre el buen samaritano, pero el título que le he puesto, hermanos, a mi mensaje es: ¿por qué lado del camino estás? ¿Cuál es el lado del camino en que estás? Hermanos, nosotros tenemos pues dentro de la sociedad tanta pobreza, tanta gente herida, golpeada, olvidada, y nuestra sociedad se olvida de ellos y así ellos vagan, y podemos ver dentro de nuestra ciudad tanta pobreza, tantas personas que necesitan ayuda pero que nadie les brinda. Entonces, si amamos, hermanos, a Dios, también nosotros tenemos que preocuparnos pues por ese deseo de tener esa compasión. El Señor Jesús tuvo compasión por la gente que de su tiempo, no solamente por su pueblo, sino que él incluso salió a las aldeas, salió de los límites de la ciudad, porque él amaba a todos. Entonces vemos pues, hermanos, que él demostró compasión al prójimo, y eso es lo que el Señor quiere también de nosotros, que demostremos compasión. Por eso en este tema, hermanos, pues que vamos a tratar sobre el buen samaritano, le preguntaron al Señor Jesús casi la misma pregunta, le hicieron, pero él, 2 personas, el joven rico y aquí escribe, doctor de la ley, y les da diferentes respuestas, pero en el fondo era para que entiendan el amor al prójimo. Y es así, hermanos, como vemos pues que ese escriba, para quizás no desconociendo lo que él sabía, un escriba era un abogado
que ellos interpretaban la ley y hacían muchas veces también de abogados. Entonces, ellos conocían la ley porque también eran escribas, también escribían la ley. Entonces, hermanos, cuando vemos que este abogado, este escriba, le pregunta al Señor, no tal vez porque desconocía, porque él sabía, sino porque quería probar al Señor, a ver qué le iba a responder. Entonces, por eso es, hermanos, que pues él le dice que dijo, amarás, haciendo heredaré la vida eterna. Entonces el Señor le dice, pues, que dice la palabra, le pregunta, igual como al rico, guarda los mandamientos, y él dice, yo los he guardado. Y aquí también le pregunta a él, y él le dice, pues, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Añade todavía lo de Levítico. Entonces, hermanos, él quería, pues, como les digo, probarle al Señor a ver, pues, qué respondía. Entonces, el Señor, ¿qué le contesta? Le dice, pues, que bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, sabiendo, hermanos, que la respuesta iba contra él, puesto que ellos no amaban a los gentiles, no amaban a los pobres. Entonces, él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y, hermanos, el Señor le contesta, pues, contándoles una parábola. Primeramente vamos a ver, hermanos, dice que iba de Jerusalén a Jericó. Jericó, dice que Jerusalén, hermanos, se encuentra en la cima de la cordillera central del país, a 800 metros sobre el nivel del mar. Jericó está ubicada en el Valle del Jordán, es la segunda ciudad de Judea y está, pues, a unos 300 a 390 metros bajo el nivel del mar. Entonces dice, hermanos, que ese camino que no era tan largo, era 800 metros, sin embargo, hermanos, por ahí dice que pasaba mucha gente, tenía que caminar, pero era un lugar, dice, feo, era un camino serpenteante, había cuevas, había desfiladeros. Entonces era un lugar muy, muy adecuado para que se escondan los salteadores de camino, los ladrones. Y aún dice que hasta el día de hoy todavía esos caminos no son así difíciles para cruzar. Y entonces, hermanos, el Señor le presenta la parábola diciéndole, pues, contándole que había un hombre que lo asaltaron y que estaba herido, medio muerto, a un lado del camino. El Señor también quería, hermanos, que ellos tuvieran conciencia y amaran a su prójimo. Y es así como el Señor le dice que primero pasa, pues, un sacerdote por el camino. Se supone que un camino tiene dos lados, porque el lado del camino, en un lado del camino estaba, pues, el herido, medio muerto, golpeado, herido, pues, que le habían robado, lo habían maltratado. Y pasa, hermanos, un sacerdote. De repente se cree, vamos a suponer que este sacerdote iba, pues, que había una convención en Jericó y él era el que iba. Los sacerdotes, hermanos, eran los que daban la palabra,
tenían, o sea, eran los que eran como un pastor que tiene que ver pues todo referente al culto. Entonces, este sacerdote ve al herido, lo ve al herido, pero bueno, piensa y dice, pues si me quedo, si me detengo acá, piensa tal vez, estamos suponiendo que si me quedo acá, pues se me va a pasar la hora, voy a llegar tarde, yo soy el que tengo que exponer la palabra, dirigir la alabanza, así que mejor tengo que, me voy a... Podría ser también que por orgulloso ellos usaban unas ricas vestiduras y al agacharme, al atender al herido, pues voy a manchar mis vestiduras y voy a llegar pues en mal estado a esta convención que había en Jericó. Y es así como este señor sigue su camino y se va. Y vemos, hermanos, cómo este hombre, siendo un sacerdote, no tuvo compasión por este hombre que prácticamente estaba medio muerto. Y a veces, hermanos, también ocurre, estando nosotros también, hermanos, viendo tanta desgracia, sin embargo, somos, no nos movemos a compasión para ayudar. La iglesia también tiene que ver en el lado social de nuestras ciudades o de la comunidad donde vivimos, que el Señor quería enseñar que desde el sacerdote era lo máximo dentro del templo. Para el pueblo judío era lo más importante, porque ellos les traían pues la palabra, leían la ley, le interpretaban la ley. Entonces, hermanos, igual que está poniendo al sacerdote, como poniendo también, hermanos, dentro de la iglesia al pastor, que también tiene que tener compasión por las almas perdidas y que están también heridas, olvidadas de la sociedad. Hay tanta pobreza, hermanos. Bueno, y pues el primer personaje fue pues el hombre herido. El segundo personaje el sacerdote. El tercer personaje el levita. Un levita también, hermanos, tenía que ver con todo el culto del templo. Ellos también estaban en la alabanza y todo lo concerniente a la adoración, al culto en el templo. Tenían también cargos importantes. Entonces llega el levita igual, lo ve. Pero él también piensa, suponemos que pensó, pues, Señor, yo también me voy a la convención, tengo que estar ahí, tengo que ver, yo he tenido pues que organizar todo esta convención y me toca recoger la ofrenda y tengo que tener habilidad, o sea, tenía que él estar quizá pedir a Dios que le ayude para que sea bendecida la ofrenda que iban a recoger. Entonces, igual piensa, compuso sus ideas y dice, bueno, ya, mejor dejo, y se va por el otro lado del camino, igual que el sacerdote por el otro lado del camino. Y para nada piensan, hermanos, en la necesidad de este hombre, no se mueven a compasión. El Señor Jesús, hermanos, cuando estuvo en este mundo, dice que Él veía a un enfermo, veía a una persona en desgracia, y Él iba donde los publicanos, donde
donde había pobreza, donde había necesidad, porque se movía con pasión, y cuando había un enfermo se movía con pasión y lo sanaba. Entonces también, hermanos, vemos que el Señor quiere enseñar a la iglesia desde el más alto, que es el pastor de una iglesia, hasta los líderes y los creyentes. Entonces, por eso es que este levita, pues, que también tenía un alto cargo dentro de la iglesia, sin embargo, no se mueva con pasión. ¿Y cuántos líderes también, hermanos, más se fijan en el cargo que tienen, en lo que van a hacer, pero se olvidan de mirar, hermanos, abajo, miran para arriba? Y finalmente, hermanos, el cuarto personaje, pues, es un samaritano. Los samaritanos, hermanos, como muchas veces hemos tratado, era pues para ellos una clase inferior, los despreciaban, les denominaban perros, no rodeaban la ciudad para no entrar a su ciudad y no poder contaminarse, pues según ellos, junto a un samaritano. Entonces, no le tenían compasión a los samaritanos. Para ellos eran una raza, como ellos venían en realidad de una raza mixta. En los samaritanos, hermanos, se forman pues cuando son llevados Israel, quedan gente, algunos que estaban enfermos, los más pobres se quedan allí, judíos, pero traen gente de otros lugares y ellos ya, hermanos, la raza se fusiona y ya no eran, las nuevas generaciones ya no fueron pues judíos netos, sino ya era una raza mixta. Entonces, por eso ellos no los consideraban hermanos a los samaritanos. Además, ellos no adoraban a Dios en Jerusalén, sino en el monte Gerizim. Tenían su casta sacerdotal. No seguían el culto como los judíos en Jerusalén. Entonces todo eso hacía pues de que ellos lo miraran así con desprecio y los trataran mal. O sea, era una casta de lo más baja, vamos a decir. Sin embargo, hermanos, este samaritano, dice, se mueve a compasión y se detiene. No sabemos, hermano, el samaritano de repente también iba a la convención, de repente se enteró y quería también escuchar, quizás fuera, no entrar, algo, no sabemos, o por su negocio, no sabemos, pero él se detiene, él da su tiempo, da su tiempo a este herido, a esta persona que necesitaba, se mueve a compasión, dice. Y qué precioso es, hermanos, cuando podemos vernos a compasión. Cuando uno da algo, hermanos, lo das externamente algo que tienes y lo das, no es igual a que te muevas a compasión. Cuando hay compasión, vas a sentir dentro de ti algo que te hace que puedas compartir, que sale de tu mismo corazón, de tu mismo ser, mientras que lo externo es algo que lo tienes ahí, que como que lo das, pero no con ese sentimiento de compasión. Pero cuando hay compasión y haces algo, algo que una acción que le va a agradar a Dios, que sale de tu corazón, como este samaritano, que no pensó en que iba a perder, si él iba a la convención, se iba a una reunión de trabajo, no sabemos a dónde iba, él iba a perder esa reunión, iba a perder su tiempo, iba a gastar su dinero, iba
o sea, él fue tan compasivo que dice, le cura las heridas, primeramente, le cura las heridas, le echa aceite, le echa vino, que era, dice, muy común curar las heridas así en ese tiempo. Y luego que ya, hermano, lo ha curado, lo ha vendado, dice, lo pone en su cabalgadura y lo lleva a un hospedaje. Entonces, vemos, hermanos, cómo este hombre tuvo ese amor al prójimo. Sale de su corazón, de las profundidades de su corazón. No es, hermanos, algo pues externo que le hubiera dicho, bueno, ya de repente pues le curaba las heridas y lo dejaba allí. Le echaba el aceite, el vino y lo dejaba. Pero no, él no lo dejó. Él lo curó, dice, lo llevó pues a un hospedaje y lo cuidó todo el día. Y al otro día, él le dice al dueño del hospedaje, le dice, pues le da 2 denarios y le dice de que le deja para los gastos. Y dice que 2 denarios eran el salario de 2 días, o sea que no era poco. Y si era para curar o para un hospedaje, todavía era mucho, dicen, o sea, de acuerdo a lo que costaba en ese tiempo el hospedaje. Entonces, y él le dice que lo atienda, que le dé todo lo que necesite y cuando él regrese le iba a pagar todo. Miren, hermanos, ese corazón de este hombre, que muchos no tenemos, hermanos. Muchos no tenemos. Yo recuerdo mucho, había una hermanita joven todavía, bueno, tenía 2 hijitos, y ella quería servir al Señor de alguna manera. ¿Saben qué eligió? Ella a las 12 de la noche con otras hermanos salían por la Plaza San Martín, por esa zona. Había muchos muchachos drogados y ella ya sabía sus lugares donde ellos estaban y ahí iba, les hablaba y hermanos formaron en la iglesia un albergue para llevar a estos jóvenes que les hablaban de la palabra. Allí, hermanos, los bañaban, los cambiaban, les cortaban su pelo, les hablaban de Cristo y hermanos, ellos pues se entregaban al Señor y servían a Dios de corazón. Tuve oportunidad de conocer ese albergue, hermanos, y ver cómo cantaban, con qué gozo, con qué alegría y qué agradecimiento que tenían, que ellos estar en la calle, drogados, olvidados de su familia, olvidados de la sociedad, y había un alma caritativa que iba a esos lugares, y la verdad, yo me sorprendí, le digo, pero ¿cómo vas a esos lugares? No, es que ya yo conozco y además me acompañan. Pero de todas maneras era duro, hermanos. Sin embargo, ella lo hacía con mucho amor. Y es así como debemos ser, hermanos. No solamente debemos decir, ay, qué pena, qué cuadro tan grotesco, cómo está esta persona abandonada, sucia, herida. Pero nadie, hermanos, nadie. Muchas veces, yo recuerdo mucho, hermanos, cuando trabajaba, me iba a Lima a trabajar, y en la Plaza 2 de Mayo, en Colonial, para voltear, dar la vuelta nomás, hermanos, para entrar ahí a Alfonso Ugarte, antes de cruzar las pistas había un hombre, pero todo, hermanos, usted lo miraba, era algo muy grotesco. Y ni las autoridades, ni nadie, pues, hermanos, se atrevía. Y bueno, yo miraba, pero tampoco no me atrevía porque sabían cómo me iba a responder este hombre. Entonces, vemos, hermanos, que existe
la desgracia de estas personas olvidadas por su familia, por la sociedad. Entonces, así como estas amigas que les digo que tenía ese ministerio, son ministerios que Dios nos da a cada uno, y a ella ese era el ministerio que Dios le había dado: hacer caridad a estas personas pues necesitadas. Y eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que el Señor quería, hermanos, enseñar a este hombre, que ame al prójimo. Y luego, hermanos, cuando ya termina el Señor la parábola, le pregunta a este abogado, este escriba, le pregunta y le dice, pues, ¿quién hizo de misericordia, no? Y él le dice, no, le pregunta, el Señor le pregunta, y dijo, bien ha respondido. Entonces, cuando él le dice que quién era su prójimo, entonces, hermanos, él le dice, ¿quién hizo el bien al prójimo? Parafraseando. ¿Y qué le dice? El que hizo de misericordia. Miren, hermanos, ni siquiera dijo el samaritano, porque el Señor dijo que el samaritano, pero él ni siquiera dijo eso. Entonces, hermanos, él solamente dijo el que usó de misericordia. ¿Quién pues de estos, le dice el Señor, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo, el que usó de misericordia con él. El Señor le dijo entonces, ve y haz tú lo mismo. Como les decía, hermanos, ni siquiera él dijo el samaritano, porque era tanta la aversión que ellos tenían, hermanos, que ni siquiera pues quiso decir la palabra samaritano, sino el que usó de misericordia, le dice al Señor. Y porque esa parábola que les cuenta el Señor, que podría haber sido algo real, porque esas cosas ocurrían en ese tiempo, las viudas, los pobres, había muchas viudas, muchos pobres, muchos heridos, los leprosos que estamos también hablando. Toda esa gente, era gente, hermanos, que la sociedad los descuidaba. Siendo ellos los judíos que amaban a Dios y que tenían grandes cargos, como el sacerdote, que era el máximo ahí dentro del templo, los levitas que tenían que ver, hermanos, con la alabanza y con todo el cuidado de los utensilios del templo. Entonces, sin embargo, no tenían compasión. Y es importante, hermanos, que recapacitemos en esta parábola. Es que nosotros también, hermanos, podamos tener compasión. La iglesia, hermanos, que formamos cada uno de nosotros, Dios nos hace sentir, hermanos, en qué lugar, nos posesiona en un lugar donde podemos trabajar para Él. Y así, si nosotros nos movemos también a compasión, vamos a poder ayudar a toda esa gente, hermanos. Predicamos el Evangelio, y el Señor Jesús, el Evangelio que hacía, le enseñaba, sanaba, tenía compasión. Entonces, igualmente nosotros, la iglesia tiene que también tener un área social, y no solo regalar la ropa que le regalan también a ellos, sino también acercarse. Tenemos que acercarnos a esos heridos, a esos hambrientos, a esos sedientos, a esos olvidados, a esos parias de la sociedad. Tenemos que hacerlo también. El Señor, con esta parábola, igual como le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y el joven rico no le gustó eso porque tenía muchas posesiones, se fue triste, dice, pero le quería enseñar que ame a su prójimo, que dé de todo lo que él tenía, que le dé al prójimo, igual como le dice
a este hombre: haz esto y vivirás. Entonces, que tenga pues amor a su prójimo. Tengamos amor al prójimo. El libro de Santiago, hermanos, es un libro que nos enseña tanto. Él es el escritor de las obras. Pero ¿por dónde vienen, hermanos, las obras? Para hacer obras tenemos que tener fe. Entonces, hay que tener pues fe. Cuando amamos a Dios, entonces vamos a tener ese deseo de hacer obras, de trabajar para Él, de trabajar en el área donde el Señor nos coloque y nos use, hermanos. Es muy importante que tenemos pues que ayudar. En este tiempo, hermanos, hay tantas... vemos, por ejemplo, los trabajadores que son explotados. Así, por ejemplo, Santiago habla para los ricos que explotan al pobre. Igualmente, hermanos, acá también vemos los trabajadores que ahora ya no tienen seguro, no tienen ya un patrón como antes. Cuando en mis tiempos que yo he trabajado, tú trabajabas 3 meses y te contratan, ya no estabas contratado, sino era un trabajador estable que te daban seguro y todo, vacaciones y horas extras si trabajabas. Pero ahora trabajan horas extras, pero no les pagan. O sea, el mundo, hermanos, hay tanta desigualdad social en el mundo que no debe haber en la iglesia. Tantos empresarios, también cristianos, que hay y que también tienen que aprender que no se puede explotar al ser humano, que debemos amarlo, que debemos atenderlo si hay necesidad, pagarle lo justo, darle lo necesario. No solamente, hermanos, decir somos cristianos, predicamos el Evangelio y quedarnos allí. Dentro de las 4 paredes tenemos que salir, hermanos, y tenemos que también ayudar. La iglesia tiene que derribar paredes, salir a predicar el Evangelio a todo lugar y también con ayuda social. No para decir, mi iglesia ayuda, mi iglesia es lo máximo, millones damos. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo trabaja esas mega iglesias que ayudan con millones? De las ofrendas, los diezmos que dan los hermanos. Pero el pastor, los líderes, ¿qué hacen? Solo las cuentas, hermanos. Tengamos compasión, como les decía, cuando es algo que damos externo, agarramos algo y regalamos, es normal, es de nuestro ser, de nuestro manera de ser, bueno, vamos a regalarle porque esto, a veces te dice, ¿sabes qué? No me gusta esto, te lo regalo. Así todavía te regalan. Regalar, hermanos, es lo que a ti te gusta, lo mejor. Y también, hermanos, les decía que cuando la compasión, la ayuda, es cuando sale del alma, cuando sale de las profundidades de tu ser. Entonces estás dando de ti, estás dando de ti, algo de ti, porque sale de tu ser, no de lo externo que tienes allí, sino de tu ser, de ti mismo. Entonces eso, hermanos, es lo más maravilloso, y que Dios ve nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras actitudes, y va a bendecirnos más de lo que nos bendice, porque Él quiere que amemos a nuestro prójimo. Amemos a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está a nuestro lado. Y si hay necesidad, pues ayudémosle. En lo poco que podamos, Él va a estar agradecido, porque se da cuenta de que le amamos, y que porque le amamos, le ayudamos. Queridos hermanos, tenemos pues que
pensar, no solamente, hermanos, ver, sino que esa compasión que tuvo Cristo para con el más necesitado y para con todo aquel, a través, hermanos, de su muerte, da la salvación a todo aquel que cree en Él, y también, hermanos, ayudar. Así como Él ayudó a su prójimo, muriendo por todos, ayudemos nosotros a nuestro prójimo, el que está a nuestro lado, para que no sufra necesidad. Si le podemos ayudar, ayudemos, hermanos. Amemos a nuestro prójimo. Esta parábola que nos enseñe que no solamente algunas personas lo necesitan, todos los que podamos ayudar, ayudémosle, hermanos. Con todo el corazón, que salga de nuestro ser ese regalo, que no sea algo comprado, que lo tenemos en casa, que salga del corazón y que lo hagamos con todo nuestro amor. El Señor va a recibir, hermanos, esa acción que hemos hecho y nos va a bendecir grandemente. Más, cada día, hermanos, recibimos más bendición porque Él está viendo todo lo que nosotros hacemos. Vivamos, hermanos, santidad y amor, porque Cristo viene ya. Dios les bendiga. Amén.